Hola profesor, mi nombre es Gabriel Granado y esta es mi presentación sobre el primer parcial. Primero vamos con la primera pregunta, la cual nos habla del sistema de encomiendas. Y a mí me gustaría decir que bueno, el sistema de encomiendas en Venezuela fue una institución colonial que consistía generalmente en la asignación de grupos indígenas a sus encomenderos que eran españoles. Esta asignación, los encomenderos podían aprovechar el factor trabajo que tenían estos indígenas, o sea, eran como podría decirse sus esclavos, y en cambio estos indígenas recibían una evangelización. ¿Okay? Entonces esto sonaba como un trato justo para las dos partes, pero en realidad no lo era, porque terminó simplemente en una seguidilla de abusos y tratando a los indígenas como esclavos. Bueno, hablando de esto, entendemos que las consecuencias para los indígenas fueron muy grandes. La primera de ellas fue desplazamiento de los indígenas, la segunda fue pérdida de tierras y tercera fue un cambio cultural que tuvieron bastante fuerte, que querían quitarle su esencia en cierta parte, ¿no? Este sistema, como sabemos, decayó, el sistema dejó de existir y creo que aquí también lo podemos juntar con la pregunta sobre la iglesia y en gran parte fue gracias a la iglesia, ya que la iglesia denunciaba estos abusos, la iglesia no estaba de acuerdo con esto y bueno, en gran parte el sistema decayó por esto, ya no era sostenible y se terminó cayendo por los abusos y también por unas leyes nuevas que se implementaron en 1542, si no estoy equivocado, las cuales también ayudaron al desaparecimiento de este sistema de encomiendas. De igual manera, yo, mi opinión personal, siento que la iglesia también, por lo que he leído, fue un poco ambigua en este tema y claro que tuvo un papel fundamental, pero me parece igual que fue un poco ambigua, no fue completamente justa para los indígenas. Bueno, ya hablando un poco más de la economía venezolana, evidentemente nos damos cuenta que Venezuela en los principios no era una prioridad para España y la economía en ese momento venezolana solamente se trataba de extracción de perlas, extracción de cacao, extracción de otros recursos naturales del país y ya después esto fue evolucionando poco a poco. Después Venezuela pasó ya a ser una economía un poco más exportadora, que su principal bien de exportación era el cacao. Justamente por esto de cacao también vinieron muchos africanos a nuestro país. Bueno, no vinieron, vamos a decirlo como que los trajeron los españoles. Y justamente estos africanos marcaron como un antes y un después, porque ya las etnias indígenas iban desapareciendo en estos tiempos poco a poco en esta sociedad y los africanos vinieron a reemplazar esa mano de obra que hacía falta en el país. Esa mano de obra que ellos implementaron, sobre todo era una mano de obra de cacao, y bueno, y también tenemos en cuenta que esta traída de africanos hacia nuestro territorio también nos indica mucho de lo que somos hoy en día, o sea, culturalmente, en cuanto a creencias, costumbres, muchos nos quedan de ello. Entonces, bueno, eso también es un clave importantísimo en la economía del país. Algo importante hablando de los africanos es que con su llegada se pudo consolidar la esclavitud, se podría decir. Recuerden que cuando el sistema de encomiendas los indígenas no estaban muy contentos con ese sistema, aparte la iglesia también se manifestaba y bueno, ese sistema terminó desapareciendo justamente por los abusos, pero los africanos, más bien esto con los africanos se estandarizó y se preservó. Bueno, profesor, tuve que cambiar de donde estaba grabando porque me quedé sin espacio en el teléfono. Entonces, bueno, ahora lo voy a hacer desde la computadora. Le quería hacer un pequeño inciso y es para mostrarle este libro, que es uno de mis favoritos, y creo que usted también lo habló por el grupo, que es El buen salvaje, el buen revolucionario. Diría que es mi favorito, o uno de mis favoritos. Ahora toca la parte de los Welser, que es una parte bastante interesante, porque siempre hemos pensado que en Venezuela siempre hemos estado bajo el mando de los españoles, en la época colonial, pero hubo un momento que también estuvimos bajo el mando de unos banqueros alemanes. Justamente estos banqueros llegan a Venezuela porque el Imperio Español le entregó tierras del parte del territorio venezolano por deudas que tenían con estos banqueros. Ellos llegan y tienen el poder para explotar recursos, también para fundar ciudades, en cuanto a otros beneficios que le da el Imperio Español, pero también tienen la obligación que le entregó el Imperio Español de evangelizar a la sociedad, ¿ok? Ese era, entendemos que era uno de los principales motivos y metas que tenía el Imperio. Entonces ellos también tenían ese principal objetivo, que era evangelizar. Ellos fundaron los primeros bancos Welser en el año 1528 en Coro. Sus principales logros fueron nuevas fundaciones, nuevas exploraciones, ayudaron mucho a la economía por esas nuevas exploraciones y también fundaron algunas nuevas ciudades.
De igual manera, evidentemente, también abusaron de los indígenas, abusaron también de los esclavos y parcialmente se les fue quitando las concesiones que tenían. Entonces, bueno, los beneficios que tuvieron fue que, bueno, mejoró la economía, hicieron muy buenas cosas, fundaron ciudades, pero a la vez siguieron con los abusos que ya se venían dando anteriormente. Las cuentas de la Real Hacienda eran importantísimas, ya que nos mostraban en qué se gastaba el dinero y de dónde provenía el mismo. Sobre todo el dinero que se recaudaba en las cuentas de la Real Hacienda venían de los impuestos, venían de los tributos indígenas y también venían de la actividad productiva que generaba más ingresos en ese momento, que era la del cacao. Los gastos iban dirigidos principalmente a administración, a obras públicas y a defensa militar. Y todo esto venía desde España hacia Venezuela en ese momento, hacia la región. El impacto que tenía la corona sobre la economía era importantísimo, porque todo venía orquestado desde allá, todo venía orquestado desde España, y eso limitaba mucho el libre comercio. Igualmente entendemos también que cuando el libre comercio se encuentra limitado, los variables macroeconómicas o las variables económicas de una región no son las mejores, no es el mejor contexto para desarrollarse. También hay que decir que como había muchas limitaciones para este comercio, el contrabando en ese momento era muy alto, ¿ok? Había mucho contrabando porque justamente estas limitaciones, habían regiones en Venezuela, regiones las cuales dependían de estas exportaciones y de este intercambio de bienes y servicios, no tenían cómo hacerlo, entonces pasaban al contrabando. Entonces no estaba oficializado en la finanza el contrabando, pero de una manera no oficial tenía un impacto bastante grande en la economía. Cuando llegaron los Borbones en el siglo XVIII, se implementaron una serie de cambios profundos porque se intentaba reorganizar o hacer de otra manera la administración del imperio y a su vez también se buscaba generar crecimiento económico con la llegada de los Borbones. Lo que sucedió fue que muchas de sus medidas, como puede ser el aumento de impuestos y también la creación de empresas monopolistas, lo que creó fue descontento en la sociedad porque evidentemente también había una presión fiscal mucho mayor para el comercio. Cuando sucedió esto, también ahí empezaron las primeras ideas independentistas en la región, justamente porque se daban cuenta que las cosas, los intereses que tenía el Imperio Español no eran los mismos intereses que tenían las personas nacidas en la región, los indígenas o los criollos. Y bueno, y ahí vinieron una de las principales revueltas, como puede ser la de Andesote, la de Juan Francisco León y otras rebeliones que en ese momento reflejaban el descontento que estaba pasando en la región, justamente por todo lo que mencionamos anteriormente, por esa presión fiscal y también por darse cuenta de que los intereses que tenían el Imperio Español no eran los mismos que lo que tenían las personas que vivían en la región. Y aquí es justamente cuando entran las municipalidades y el movimiento separatista. Aquí es cuando las municipalidades agarraron bastante poder, como Caracas y Valencia, ya que se mostraban como gobiernos autónomos que existían en la región. Y estos gobiernos autónomos fueron los que fueron promoviendo poco a poco las ideas de la independización. Y aquí es donde aparece la figura de José Antonio Páez. Justamente José Antonio Páez aparece y también recibe el apoyo de todas estas municipalidades y creció mucho también porque representaba bastante los intereses de los llaneros en ese momento. Después, bueno, se independiza la región o se independiza Venezuela y Venezuela en ese momento venía a ser la Gran Colombia. Evidentemente, había muchos descontentos en la nueva estructura de la Gran Colombia porque se sentía que se concentraba mucho el poder en Bogotá. Después de esto vinieron los momentos separatistas y es cuando se separa la Gran Colombia y queda como lo que conocemos hoy Venezuela. Bueno, profesor, para terminar me gustaría terminar con una conclusión que ya es bastante particular mía. Yo siento que generalmente tendemos a ver la historia de Venezuela desde un punto de satanizarlo, de satanizar también el Imperio Español. Eso no quiere decir que no hayan ocurrido abusos por parte de los españoles, porque sí los ocurren, como siguen ocurriendo hoy en día en diferentes gobiernos del mundo.
Pero también siento que tenemos que rescatar también lo bueno, y es que yo estoy muy bien de acuerdo con que nos hayan por lo menos colonizado los españoles y, y no el Imperio Otomano, que seamos una sociedad occidental, que seamos una sociedad cristiana y que compartimos ciertos valores eh, los cuales otras regiones del mundo no comparten. De igual manera, también me gustaría decir, y creo que es importante decirlo, que yo creo que hemos estado todos estos años y toda la vida entre este conflicto de qué somos, de dónde venimos, si nos pasaron por encima, si no siempre hemos sufrido abusos. Y yo siento que todas estas cosas son excusas. Aparte de excusas, también son cosas que no nos hacen bien como venezolanos porque no nos dejan avanzar. Siento que mientras no entendamos de dónde venimos, siento que mientras no entendamos cuál es nuestra identidad, siento que mientras no entendamos que nuestra identidad también es una identidad española y no hay que separarla necesariamente, y mientras no entendamos que pasaron cosas malas, pero también cosas buenas, no vamos a avanzar. Siento que justamente el progreso viene primero sabiendo de dónde nosotros somos. Yo también le atribuyo el progreso de Estados Unidos justamente por sus enmiendas que se fundaron cuando se independizó el país. Y yo siento que justamente es eso que, por eso que Estados Unidos también ha sido próspero en cierta parte, porque ahí te dice quiénes son, qué es lo que buscamos, cuáles son nuestros valores y qué pasos debemos seguir. En Venezuela nunca hubo eso. Nos independizamos y eso nunca pasó. Yo siento que hasta el día de hoy todavía no sabemos quiénes somos. Y sin saber quiénes somos, sin saber hacia dónde vamos y sin saber de dónde venimos, siento que no hay futuro alguno que depare el bien y el bienestar de la sociedad. Entonces, bueno, ese es todo mi video. Espero que tenga, no sé, feliz noche, feliz mañana, feliz tarde, dependiendo de cuando lo vea. Y chao, hasta luego.